Estaba analizando lo que yo les estaba diciendo a ustedes en el video 2. Yo estaba analizando esto cuando decía, Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos los que en todas partes confían en el Señor. Estaba analizando eso mismo en la Biblia del griego. En la Biblia del griego aquí. Vamos a buscarlo aquí. Lo que yo acabé de leer, el capítulo 1 de la primera carta de Corintios, versículo 2. Vamos a verlo cómo lo expresa aquí Pablo en la primera carta de Corintios en el griego. ¿Ok? Aquí. En el griego. Ok. Vamos a verlo aquí. Aquí. Comenzando el versículo 2. Comenzando el versículo 2. Dice Pablo, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, aquí. Dice Pablo aquí, ahora presten atención. A los santificados, ¿viste? Aquí hay un artículo, que este artículo es un artículo definido. A los santificados en Cristo. Aquí Cristo, Jesús. Y dice aquí, más adelante, llamados. ¿Viste? Un participio perfecto. Llamados. Observa que no dice casi llamado. Tampoco dice llamando. Dice llamados. Llamado santo. ¿Viste? Dice aquí llamado santo. Y luego dice Pablo, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, en todo lugar, ¿ok? Esto es bien importante que ustedes entiendan eso. Cuando Pablo dice llamados a ser llamados, ¿verdad? Y dice más adelante santo, aquí está la palabra santo, ¿ve? Y aquí arribita dice Pablo, a los santificados. A los santificados. Presten atención, hermano. Mira lo que más adelante Pablo dice aquí mismito, comenzando el versículo 7. Vamos a ir aquí mismito en el griego, cómo lo expresa en el griego el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, comenzando el versículo 7. Aquí. ¿Ok? Déjame sujetar la Biblia un poquitito ahí para que no se me vaya a caer. Bueno, así. Dice Pablo, versículo 7. De tal ustedes no están falto en ningún don. En ningún don están faltos ustedes. No, ustedes tienen todos los dones. Eso es lo que Pablo dice aquí en el griego. No están faltos de ningún don porque tienen todos los dones del Espíritu. ¿Ok? Continúa. Ahora escuchen bien aquí. Miren lo que Pablo dice aquí. Esperando la revelación del Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ellos no están esperando al anticristo. No es como muchas iglesias y donde muchas profecías hay. Hermanos, escuchen bien lo que yo debo decir. Escuchen bien la profecía de este hombre judío, que no voy a decir el nombre. Miren lo que dice este judío, que la guerra del Gog y Magog se acerca pronto. Miren lo que dice aquel,
que esta persona es el anticristo. Hermanos, presten atención. Atención, iglesia, atención. Mucha atención. El anticristo viene de tal lugar. Ya lo sabemos por un profeta que dijo el lugar. Atención, iglesia, atención. Pero eso no es profecía. Eso no es profecía. Pablo dice aquí que ellos deben de esperar la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo, que es en el rapto. Nosotros no estamos esperando a ningún anticristo. No nos importa. No nos debemos de importar quién sea el anticristo. Si está en la tierra o no está, de dónde viene. Pablo nos enseña que nos enfoquemos y nos alineemos en la venida de Jesucristo. Y Pablo enseña que prediquemos del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa palabra que estoy dando ahora es profecía. Eso es profecía. Eso es una profecía que todos debemos de escuchar porque está aquí. Está aquí en la palabra. No nos podemos desviar de la palabra del Señor porque la palabra nunca enseña que nosotros estemos alineados y enfoquemos en averiguar quién es el anticristo y cuándo viene. ¿Por qué tú no te enfocas y te alineas mejor en predicar el evangelio para que otros sean salvos y conozcan a Jesucristo? ¿Por qué no te enfocas más en eso? Eso es lo que deberíamos de conocer y alinearnos en eso, ¿ok? Vamos a continuar. No he terminado. No he terminado todavía, ¿ok? Capítulo 15. Continuamos con el capítulo 15. Aquí. El capítulo 15. ¿Ok? Continuamos. Dice Pablo, nos quedamos aquí en el versículo 52, cuando dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre. ¿Qué significa eso? Bueno, acuérdense que yo estoy leyendo otra traducción, otra versión de la Biblia, ¿ok? Porque en la Biblia más común, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Pero ya que estamos hablando de los muertos en Cristo que resucitarán primero, no puede haber ningún arrebatamiento ninguno. Escucha, tengan cuidado con aquellos videos que muchos de nosotros vemos en las redes sociales. Tengamos mucho cuidado. Porque yo les había hablado a ustedes en el video 1, les había comentado a ustedes en el video 1, que hay muchos videos engañosos en las redes sociales anunciando que el rapto comenzó. Pablo dice lo siguiente, que la única forma que ocurra el rapto es que previamente, antes, con mucha anticipación, los muertos en Cristo que ya son salvos sean resucitados primero. Si ustedes no han visto a nivel general del mundo entero, a nivel internacional del mundo entero, no han sabido que muchos muertos en muchos países, muchos muertos en Cristo, han estado siendo resucitados, pues no crean en esa falacia, en esa mentira que el rapto ya ocurrió. Porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo tienen que resucitar primero. Y luego que los muertos en Cristo resuciten y que vamos a ver a los muertos resucitar, lo vamos a ver. Los muertos en Cristo tienen que resucitar y luego nosotros, los que estemos con vida, vamos a ser levantados
juntamente con ellos a la presencia de Dios. Todo va a ser visible. No va a ser un rapto secreto. Todo va a ser visible y se va a ver. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo te voy a demostrar cómo se hace un rapto. Un rapto. Te voy a demostrar, vamos a empezar. Te voy a demostrar cómo se hace un rapto de lo que se está viendo en las redes sociales, ¿verdad? Con la misma cámara. Escuchen bien cómo se hace un rapto. Yo estoy hablando. Me desaparecí. Me fui en el rapto, hermano. Ustedes se quedaron. Ja, 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 ja. Me desaparecí, hermano. Me fui en el rapto. Así es como ellos hacen el secreto. Ese rapto del video. Aquí estoy. ¿Viste, hermano? Me desaparecí. Y ya ese es el rapto. Una pura mentira. Hermano, perdóneme, una pura falacia. Pregunta. ¿Dónde están los muertos en Cristo resucitado? No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Todavía no vemos los muertos en Cristo. Eso es una falacia, hermano. Eso es para meter miedo. Meter miedo que nosotros nos queramos. ¿Tú me estás entendiendo? Así que abramos bien los ojos y dejémonos de estar viendo videos que son mentirosos. Dejemos de estar viendo profecías que son profecías mentirosas, donde muchas de esas profecías dicen, allá está el anticristo, alerta, iglesia, alerta. Déjense de estar viendo eso es una mentira. Pablo nunca enseña que nosotros estemos ocupados del anticristo. Nunca Pablo enseña eso. Nunca Pablo enseña eso. Vamos a continuar con el capítulo 15. El capítulo 15. Luego Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque de la trompeta final, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, como dice esta Biblia. Con un cuerpo que nunca se va a pudrir. Este cuerpo que muchas veces se pudre en la tierra va a ser transformado en un cuerpo nuevo. Y este cuerpo nuevo, de este mismo cuerpo, va a ser transformado en un cuerpo que nunca se va a pudrir y tampoco nunca se va a enfermar. Y tampoco vamos a tener ninguna tendencia al pecado. Las tentaciones del pecado, los deseos de la concupiscencia del pecado que vienen en nuestros cuerpos que tenemos, en este cuerpo imperfecto que tenemos, todas esas tendencias al pecado, todo eso va a desaparecer. Ya va a desaparecer y vamos a ser transformados. Entonces la muerte va a ser cambiado por victoria. ¿Cuál muerte? Pues la muerte espiritual. La muerte espiritual. Nunca vamos a ser condenados porque dentro de nosotros tenemos la victoria de nuestra salvación. ¿Lo sabías? Que dentro de ti, dentro de nosotros tenemos la victoria de ya ser salvo y que Cristo nos quitó, nos libró del poder del pecado y de la muerte. Ya la salvación está hecha. La salvación está hecha. Todo está hecho. ¿Qué es lo que falta? Que este cuerpo completamente se vista de incorrupción, de inmortalidad, como Pablo así lo expresa. De inmortalidad se vista. Este cuerpo jamás va a morir cuando sea transformado. Una vez Cristo venga y este cuerpo sea transformado, jamás nosotros vamos a morir, ni tampoco nos vamos a enfermar.
porque este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, donde no va a haber ninguna necesidad, ninguna, como nosotros a veces tenemos necesidad que nos enfermamos y que tenemos tentaciones en la carne. Al ser transformado este cuerpo a un cuerpo espiritual, a un cuerpo incorruptible, ¿qué significa la palabra incorruptible? Que no se destruye, que no muere. La palabra incorruptible significa que no se destruye, nunca muere, nunca envejece. Todo eso significa la palabra incorruptible. Nunca muere, nunca se enferma, no, es un cuerpo que nunca se envejece, es un cuerpo que nada le va a pasar a este cuerpo. No vamos a tener ninguna tendencia al pecado tampoco, porque este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo espiritual. Se acabará todo. ¿Tú me entiendes? Se acabará toda la lucha, la batalla que vamos a tener, se acabará. Y estaremos con Cristo para siempre. Nosotros, la iglesia, debemos de anhelar esa manifestación. Esa es la manifestación que todos nosotros debemos de anhelar. Pero ¿qué están anhelando muchas iglesias? Haciendo muchos videitos. ¿Qué están anhelando? ¿Qué están anhelando? Las profecías del futuro, las catástrofes, poniendo miedo a la iglesia. Entonces un pagano mundano ve este tipo de profecías que los cristianos están anunciando, coge miedo. Pero el evangelio no es para que tengamos miedo, el evangelio es para que tengamos seguridad, que si hemos creído, ya le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. ¿Tú me entiendes? Gloria al nombre del Señor. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Vamos a pasar un momentito. Creo que me da tiempo. Sí, me da tiempo. Vamos a pasar un momentito aquí a Hechos, capítulo 14. Se supone que yo lo lea completo, pero vamos a leerlo en esta Biblia. Hechos 14, vamos a buscar Hechos 14 un momentito. Comenzando con el versículo 22, porque yo les había hablado a ustedes en el video 1 que yo iba a hablar un poquito de Hechos 14, 22. ¿Ok? Hechos 14, 22. Pablo dice Pablo, esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fiel, diciéndoles, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Ok, en esta versión aparece de esta forma. Vamos a ver cómo lo dice en esta otra Biblia, ¿verdad? Esta otra Biblia, que es la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta, ¿ok? La traducción Peshitta. Vamos a ver cómo lo traduce de esta siguiente manera. Hechos 14, 22. Confirmando las almas de los discípulos y pidiéndoles que permanecieran en la fe y diciéndoles que es necesario entrar al reino de Dios por medio de muchas aflicciones. Perfecto. ¿De qué Pablo está hablando aquí? ¿De qué Pablo está hablando aquí? Vamos a ver. Primero, número 1. Comenzando el capítulo 14, del 1 en adelante, vemos a Pablo acompañado de Bernabé, su colaborador Bernabé también, llevando un mensaje a estas iglesias aquí. Y estas iglesias, bueno, no exactamente a iglesias, sino llevaba un mensaje a muchas personas donde aquí habían dos grupos
griegos, gentiles y judíos. Aquí habían dos grupos, griegos, gentiles y judíos. Había muchos judíos que no eran creyentes, y que rechazaban el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo oficialmente era más inclinado a los griegos gentiles. Pablo les predicaba a muchos judíos también con la intención de que muchos judíos conocieran el evangelio de la gracia y fueran salvos por la fe y salieran de lo que es la ley y las obras y se ubicaran en la fe para ser salvos, perdonados y justificados. Pero los judíos no tenían ese mensaje de Pablo. Por eso que muchos judíos rechazaron el evangelio de Pablo y lo vituperaron. Pablo y Bernabé llegaron a esta región, ¿verdad? A esta región, se ubicaron en este sitio para predicar el evangelio con el fin y el propósito de que muchos gentiles griegos pudieran oír el mensaje de Pablo y pudieran creer en el evangelio por gracia. ¿Ok? Entonces, todo esto comienza aquí. ¿Qué es lo que había? Persecución. La palabra persecución o aflicción parece ser que es el núcleo. Ese es el núcleo del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. El núcleo del capítulo 14 aquí, del capítulo 14 de Hechos, el núcleo es la persecución. La persecución que se levantó en contra de Pablo, en contra de Bernabé y de muchos cristianos. Donde Pablo, aquí comenzando el versículo, vamos a leer aquí, versículo 8, Pablo hizo una sanidad, lo dice aquí, versículo 8. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día que él nació. Este hombre estaba sentado y dice luego, escuchando a Pablo. El evangelio para salvación se obtiene cuando tú escuchas el evangelio. No es por obras, es cuando tú escuchas por el oír. Por eso que Pablo dice en Romanos que el evangelio es por la fe, viene por el oír. Y este hombre estaba oyendo el evangelio que Pablo predicaba y fue sanado. Versículo 8, como yo dije, en este pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar, era cojo desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado escuchando. Entonces, más adelante, dice aquí, versículo 9, escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta, levántate y camina. Levántate y camina, porque ya la fe está activa. A la vez que la fe está activa, por oír el evangelio, tú puedes decirle a una persona, sánate, levántate y anda en el nombre de Jesús. Pero es la fe. Tú tienes que aprender a activar la fe en otras personas. No se trata de estar ofendiendo a nadie. Es más, Pablo dice en Gálatas 3:3 que Cristo llevó nuestras maldiciones en la cruz. Vamos a hacer una pausa. No he terminado. No, yo no he terminado. Pero te prometo seguir bendiciéndoles a ustedes con palabras de gracia en el nombre del Señor. Así que sigan recibiendo palabras de gracia de Dios a través de mi persona en el nombre del Señor. Oigan la palabra de gracia. Continuamos en la parte siguiente. ¿Ok? Continuamos.